Hermanos, vamos a tener una lectura bíblica en el día de hoy, la cual va a estar en el Salmo 24. Salmo 24. Le voy a invitar a que pueda tener su Biblia cerca y que junto a mí pueda ir leyendo y asombrarnos también por lo que el Señor tiene en esta mañana, que es su palabra hablándonos. Así que disfrutemos de este tiempo de lectura bíblica juntos en el Salmo 24. Lleva por título El Rey de Gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Oremos por unos minutos esto que hemos leído. Señor, oramos nuevamente dándote gracias y expresando, Señor, desde el fondo de nuestro corazón que tú eres el Rey de Gloria, que viene a reinar. Señor, tú has creado todo, Señor, para que rinda a ti adoración. Y te alabamos, Señor, porque en esta hora nosotros sabemos que tú eres el Rey de Gloria, quien es digno de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos amas y porque has dejado tu palabra para que en ella podamos meditar, andar conforme tu voluntad. Trabaja en nosotros y en nuestra mente para atesorar cada día más tu ley, tus mandamientos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, espero que estén bien. Les mando un saludo desde acá, desde el templo. Y vamos a alabar al Señor a través de esta alabanza.
a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. ¿Cómo están, amados hermanos? Les saludo en el amor de Cristo una vez más en este nuevo día domingo. Hoy ya 1 de noviembre, perdón. Siempre cambia la fecha. 1 de noviembre, y agradezco al Señor por darnos el privilegio de estar juntos. Quiero dar la bienvenida a cada hermano, en primer lugar de nuestra iglesia, pero también a aquellos que a través de nuestros hermanos, ¿cierto? Ya sean familiares o hermanos de otras iglesias, o aquel que quizás se está acercando al Señor y tiene acceso a través de la plataforma de YouTube a nuestros cultos. Les enviamos un cariñoso saludo y agradecemos a Dios la oportunidad y el privilegio que nos da de poder servirles a través de este medio. Y esperamos que Dios nos use conforme a su plan y su propósito para ser de bendición a su vida. Y le animamos a seguir amando y escudriñando la palabra del Señor. Nosotros aquí, aún en el libro de Hebreos, donde esperamos, ¿cierto?, que Dios hable a nuestras vidas y nos bendiga para así seguir creciendo y madurando en esta preciosa gracia. Vamos a orar y luego vamos a meditar en el libro de Hebreos capítulo 13, del versículo 7 al 9, en la primera parte del versículo. Oremos. Señor y Padre, te agradezco por una vez más tenernos presentes aquí en esta instancia donde tú nos permites
oír tu palabra y poder reflexionar en torno a ella. Te agradezco, Dios mío, por tu fidelidad, por tu amor incomparable, por ayudarnos en medio de esta crisis, por darnos salud, por darnos, Señor, lo necesario y aún más de lo necesario para vivir y aún para compartir, para las necesidades de otros. Gracias, Señor. Ayúdanos para que cada día esa generosidad y esa gracia abunde más en nuestro corazón y en acciones, por supuesto. Señor, dirígenos por tu Espíritu en esta hora y que tu palabra pueda edificar. Ayúdame a mí, como siervo tuyo, a hacer tu voluntad y a hablar lo que está en conformidad a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leo entonces Hebreos capítulo 13, versículo 7 al 9. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. También quiero leer el versículo 17 del mismo capítulo que está conectado. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Sin duda, cuando observamos este pasaje aquí en Hebreos, considerando todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿cierto?, a través del libro, claramente nosotros vemos instrucciones específicas que Dios espera que sean obedecidas por la iglesia. Vemos la preocupación del siervo de Dios, ¿cierto?, que quiere que la iglesia crezca y sea confirmada en su corazón, sea firme para poder vivir esta palabra y poder mantenerse en medio de las circunstancias que ellos están viviendo. Y esta instrucción específica otra vez invita a la iglesia a usar la mente para recordar. ¿Sí? Si pensamos en la predicación de la semana pasada, el Señor nos invitaba, ¿cierto?, a no olvidarse. No olvidarse de la hospitalidad, no olvidarse, ¿cierto?, del extranjero, no olvidarse del maltratado, no olvidarse de hacer las obras del Señor mirando hacia afuera. Pero ahora el Señor va a hablar, ¿cierto?, de una relación más interna que tiene que ver con los líderes espirituales de la iglesia y los miembros de esta iglesia. Y en esta invitación, ¿cierto?, el autor les dice, acuérdense de vuestros pastores o líderes espirituales. Entonces este acordarse tiene que ver con el ejercicio de tener en la mente, obviamente con aprecio, aquello que yo he recibido de parte de quienes son mis líderes o han afectado mi vida espiritual por medio de la enseñanza. Y esto es algo primordial, creo yo, en este día, ¿cierto? Porque nos habla en dos vías, por lo menos dos vías, veo yo, en el sentido de que nos hace responsable como miembros de la iglesia a mantener en nuestra mente, ¿cierto?, un recuerdo de aprecio, porque nosotros también podemos haber tenido una influencia negativa y nuestro recuerdo quizás no va a ser tan bueno. Debo señalar que lo más probable, y creo que es así, los líderes espirituales no estaban presentes en la iglesia. Por lo tanto, se hace necesario recordarles. Es decir, que aún en la ausencia de su recuerdo, su enseñanza y su forma de vivir esa enseñanza deben ser útiles para la iglesia. Entonces, en este caso, ¿cierto?, se está invitando a considerar a los líderes que hablaron la palabra de Dios. Y esto nos señala la función que Dios espera que los pastores tengan dentro de la iglesia. El apóstol Pedro señaló en el libro de Hechos, ¿cierto?, que no era bueno que ellos se dedicaran a servir a las mesas. Ellos comisionaron a 7 varones, ¿cierto?, en ese momento. Y la razón que da es para no descuidar el ministerio de la oración y la enseñanza de la palabra.
Y eso claramente nos habla de los órdenes bíblicos que Dios ha dado para que la iglesia reciba enseñanza a través de sus pastores, a través de sus líderes espirituales. Es decir, se espera que un pastor sea una persona que enseñe la palabra de Dios. Y no solo que la enseñe de una forma verbal, ¿cierto? Y que señale lo que dicen los textos, sino que claramente viva esa palabra en su vida. Y la responsabilidad que compete entonces a la iglesia es poder tener en su mente, en su corazón, a estos siervos de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Aquí se está invitando a la iglesia, ¿cierto?, a una examinación no solo de un momento, sino permanentemente. Es decir, hermanos amados, los pastores no solamente hemos sido puestos por Dios para enseñar la Biblia, sino Dios nos propone como ejemplos de la grey en el sentido de vidas que sean capaces de ser imitadas. Y eso representa un tremendo desafío para los pastores y también para la iglesia. Porque obviamente esto va en dos vías, ¿no? Es una relación de amor que existe entre quien lidera y quien es liderado. Ya que, como veíamos en el versículo 17, se señala, ¿cierto?, de que el Señor espera que esto se produzca en un ambiente donde no hayan quejas. Entonces, claramente, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que cumplir frente al Señor, recordando que la iglesia es de Dios y que Él ha establecido cuáles son las cosas importantes que van a edificar a la iglesia. Entonces, francamente, Dios está exigiendo a la iglesia que se acuerde, pero no puedo dejar de ver, hermanos, la necesidad de recordar que el estándar de Dios para los líderes espirituales es alto. Entonces, claramente, por eso podemos ver, ¿cierto?, que una de las cualidades que Dios demanda de los pastores es que sean irreprensibles. ¿Y para qué? Y aquí podemos ver el resultado de esto, ¿no? Para que puedan ser considerados en su conducta. Y es interesante porque el pastor no solamente debe ser evaluado como enseña, sino como vive lo que enseña. Y no solo un momento de su vida y ministerio, sino todo su peregrinaje. Entonces, quizás alguien podría decir, mira, el pastor hoy día está súper bien, sí, pero ¿cómo ha sido toda su conducta? Porque acá está hablando de un resultado. Y eso es algo medular, porque el Señor no espera simplemente que los pastores enseñen bien la Biblia, sino que Él quiere que toda la vida de ese pastor haya modelado la verdad de lo que ha predicado. Y eso es algo tremendo, es grande el desafío, hermano. Los siervos de Dios no se pueden sostener sin la gracia del Señor. Y esta acción de imitar, ¿cierto?, es algo muy profundo y quiero invitarlos a considerar las palabras del propio apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 17, donde él señala, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Me he preguntado estos días, ¿qué pasaría si mi pastor fuera el apóstol Pablo? ¿Cómo se sentiría usted ser miembro de la iglesia donde el apóstol Pablo, cierto, que vemos en la Biblia, es su pastor? Y usted, cuando se presentara en una congregación o su carta de representación, cierto, en algún lugar, fuera el apóstol Pablo firmara. Muchos considerarían un privilegio, obviamente, sentirían un cierto estatus en su corazón, ¿no? Algo especial. Oye, yo participo en la iglesia donde el apóstol Pablo es mi pastor. Sin embargo, ese privilegio que podríamos considerar algo bueno, lindo, aquí se presenta como un desafío. Porque Pablo está manifestando su vida, cómo él puede contrastar a fraudulentos y malos obreros que están dentro de la iglesia aquí en Filipo, que están torciendo el mensaje y que francamente su aspiración y su preocupación
por lo que enseñan, su filosofía solamente se enfoca en las cosas terrenales. Y Pablo le dice a los hermanos, yo lo he perdido todo. Lo perdí todo, todo lo que tenía por ganancia lo perdí y lo sigo perdiendo. Y me quiero seguir perdiendo en este amor que siento por Cristo y que tengo por Cristo y prosigo a la meta. Y ahora que ustedes me ven, yo quiero que me imiten. Cuando un siervo de Dios puede confrontarte de tal manera que no solamente te enseña una forma que es fuerte, sino que su vida te golpea. Creo, hermanos, que es el diseño de Dios para nosotros. Ese es el desafío, tanto para mí como para ustedes. Dios anhela tener siervos que sean capaces de manifestar una vida que modele la enseñanza que predica. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que sean imitados. Que podamos decir, ¿cierto? Quizás no puedo entender todo lo que el texto dice, tal vez no sé hebreo, no sé griego, no entiendo todas las palabras a veces que dicen en la iglesia cuando se predica. Pero hermanos, un niño puede imitar lo que un adulto hace. De la misma forma, cuando la palabra es modelada a través de los líderes espirituales de la iglesia, los hermanos más humildes y sencillos en su entendimiento pueden aprender las verdades maravillosas del Evangelio. Es por ello, hermanos amados, que se nos invita a considerar los órdenes de Dios establecidos para su iglesia. Esta instrucción tan específica nos invita obviamente a la humildad, porque no podremos ser pastores dignos de imitar a menos que seamos humildes como Jesús. Y no podremos nosotros como iglesia, como miembros, imitar a nuestros líderes espirituales si no tenemos mansedumbre y humildad para obedecer el mandamiento del Señor. Y este mandamiento del Señor, ¿verdad?, está respaldado con el texto que sigue. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es interesante considerar el término Jesucristo. La palabra Jesucristo, básicamente, teológicamente, está hablando, ¿cierto?, de la unidad entre Cristo y la iglesia. Perdón, entre la unidad de Cristo como hombre y como Dios. Perdón, tuve el lapsus. Esta unidad, ¿cierto?, del Dios hombre, se está refiriendo a eso. Entonces está diciendo que Cristo es el mismo y sabemos que Él dijo, estando en la carne, que Él edificaría su iglesia. Es decir, amado, que también se repite en este texto, ¿cierto? Jesucristo es el pastor de la iglesia, es Él quien la edifica y Él no ha cambiado. Es posible que mi realidad cambie, es posible, ¿cierto?, que los pastores se ausenten en un momento, pero la enseñanza de Jesucristo debe estar en la iglesia y porque Jesucristo es quien pastorea a través de instrumentos humanos, no tenemos que temer. Los pastores pueden cambiar, Jesucristo no cambia, Él es el mismo. Por lo tanto, nosotros debemos obedecer la instrucción del Señor y no tener temor, porque a veces pudiéramos presentar resistencia al mandamiento, porque en realidad resulta que mi modelo a seguir o el líder que tengo no lo considero tan espiritual como yo quisiera. Entonces, hermanos amados, lo que se está invitando acá es que nosotros consideremos que quien realmente dirige la iglesia es Dios. Y él le dijo, Pablo le dice a Timoteo, ¿cierto? Dios, hablando a través de Pablo, yo te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la iglesia de Dios. Entonces, es importante considerar esto porque finalmente el deseo del autor es que la iglesia permanezca atenta, alerta. Debemos seguir el modelo bíblico porque hay razones profundas del amor de Dios manifestado a través de estas enseñanzas. Y me refiero al hecho de que el Señor dijo
que la iglesia permanentemente va a estar bajo ataque, va a sobrevivir todo su peregrinaje con controversia, por así decirlo. Y el autor, ¿cierto?, le plantea este punto diciendo en el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuando pensamos en el apóstol Pablo, ¿cierto?, en su función también de pastor, él le dice a los hermanos en Hechos capítulo 20 que de entre ellos mismos se levantarán lobos rapaces. Es decir, que Dios manifiesta, ¿cierto?, esta realidad de que Satanás va a usar a personas dentro del liderazgo de la iglesia, hombres que enseñan, hombres que se levantan con ideas extrañas, enseñanzas extrañas, que apartarán al rebaño de la verdad y guiarán a muchos, ¿cierto?, a amar lo que no deben amar. Y eso es lo que el testimonio de los pastores debe ponerse como una barrera para que eso no suceda. Es tan importante entonces la integridad de los siervos de Dios y es tan importante la obediencia de la iglesia a los estándares del Señor, que el Señor nos está diciendo que por medio de ese modelo y ese ejemplo de vida, vamos a poder contrastar estas falsas enseñanzas. Vamos a poder darnos cuenta cuando alguien quiere engañarnos porque no está mostrándonos el modelo de vida que Dios está proveyéndonos a través de su palabra. Entonces el Señor quiere cuidar el corazón de su iglesia. El Señor quiere que los hermanos recuerden lo que se les ha enseñado para que sepan distinguir, ¿cierto? Entonces la enseñanza a través de la vida de un pastor consagrado que apega su corazón y encarna la palabra en su vida, va a ser un soporte, una ayuda espiritual que afirmará el corazón de ese hermano. Recuerden que el Señor Jesús dijo, ay de aquellos que hacen tropezar a los más pequeños. Es decir, hermanos, que los líderes espirituales tenemos un gran peso sobre nuestros hombros, sobre todo cuando por causa de no vivir la palabra hacemos tropezar al débil o al pequeño. Por eso es importante que la iglesia también aprenda a discernir en obediencia lo que debe hacer para considerar que esto es una forma de afirmar, como dice acá, el corazón con la gracia. Es decir, todo este ejercicio va a resultar en una fortaleza espiritual para la iglesia. Es decir, hermanos, que nosotros estamos jugándonos de ser débiles o fuertes al obedecer esta palabra. Y creo que es más enfático el versículo 17 y es más concreto, ¿cierto? Es decir, no solo que debemos pensar bien de nuestros líderes espirituales, de permanentemente estar recordando su enseñanza, sino que simplemente dice obedézcanles. Entonces hay que entender y explicar obviamente de que la obediencia que Dios pide a estos seres humanos, que son instrumentos y siervos de Dios, es una obediencia supeditada a la autoridad de la Escritura. ¿Qué quiero decir? Que un pastor debe ser obedecido siempre y cuando su autoridad provenga de la Escritura. Es decir, que nosotros podemos cuestionar a un líder espiritual, ¿cierto? Y podemos preguntarnos, ¿de dónde tiene autoridad para que yo me sujete o para que yo le obedezca? ¿Se autodenominó pastor? ¿O realmente la autoridad que tiene es una autoridad delegada por Dios? Entonces, claramente nosotros tenemos que discernir por medio de la enseñanza, por medio de lo que el pastor nos enseña, que allí está su autoridad. Es decir, como la Escritura ha dicho ya, Jesucristo es el mismo, Él no cambia. Por lo tanto, Él es el pastor y el pastor, yo como humano, ¿cierto? Tengo el deber de morir a mí mismo para que realmente Cristo pastoree a su iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Que solamente yo estoy cumpliendo mi función de pastor en la medida que
por medio de la palabra de Jesucristo, la iglesia es pastoreada. Es decir, que yo tengo una autoridad delegada. Yo no debo enseñar lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que lo que yo creo y lo que yo pienso debe estar fundado y arraigado en la palabra del Señor. Entonces, es allí cuando la iglesia debe distinguir, ¿cierto?, su responsabilidad de obedecer. Entonces, cuando una persona que se dice pastor, se dice siervo de Dios, me está señalando algo que no refleja la Biblia, la verdad de la palabra de Dios, entonces no tengo ninguna responsabilidad de obedecer a esa persona. Pero al contrario, obviamente, si tenemos una enseñanza bíblica sana, si estamos enseñando la sana doctrina, entonces debemos cumplir la instrucción del Señor, simplemente de obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. ¿Y cuál es la razón, hermanos amados? Y a veces hay como confusión en esto, ¿no? No es que el pastor que vela por mi alma significa que gracias al pastor voy a llegar al cielo. Él está cuidando para que mi alma no se pierda del infierno. En realidad Cristo es el único que puede hacer eso. Lo que está diciendo acá es que el pastor debe amar al rebaño. Recordemos que Jesús le pidió a Pedro una manifestación de su amor. Respóndeme, Pedro, ¿me amas? Y en esa respuesta de amor, en esa relación personal con Él, es que Dios, Jesús, le encarga los corderos. Es decir, que Dios espera que los pastores enseñen la palabra, vivan la palabra, pero también amen al rebaño, al punto de que se preocupen. Esta idea de velar tiene que ver, ¿cierto?, con perder el sueño para que la iglesia de Jesús sea edificada por medio de la enseñanza, por medio de su función. Recordemos, hermanos amados, que la principal función de nuestros pastores es la enseñanza bíblica. Nuestra primera exigencia para ellos debe ser en este aspecto. El apóstol Pedro manifestó esta realidad, ¿cierto? No es bueno que nosotros nos preocupemos de las mesas. Comisionaron a 7 personas diciendo, no es bueno que descuidemos el ministerio principal que Dios nos ha dado, que es la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, claramente, el Señor espera que en ese orden nosotros podamos observar a nuestros líderes espirituales y podamos obedecerles y sujetarnos, considerando la autoridad delegada que tienen los pastores, siervos del Señor, que aman el rebaño del Señor, que velan por ellos y al mismo tiempo tienen consideración muy temerosa de que Dios pedirá cuentas de ese trabajo. Entonces no es menor la carga, no es menor la responsabilidad del pastor y por ende es necesario que haya integridad. Yo no sé, amado hermano, si quizás este mensaje te ayude y te sirva para considerar lo que has pensado en este tiempo, quizás de si Dios te está llamando a servir a Dios a través de este ministerio. Quizás has sentido el deseo y el buen propósito de servir en este ministerio. Yo no lo sé, el Espíritu Santo lo sabe. Pero si es así, espero que este mensaje te ayude a considerar que la función principal que Dios quiere que tú cumplas es el hecho de que vivas la palabra. Que no simplemente pienses en el buen deseo de servir a la gente, sino que más bien el Señor espera que tú consideres que el llamado de ser pastor es un llamado a entregarse por el rebaño del Señor, de cuidar y de amar al rebaño de Cristo como Él lo ama. Y servirlo implica de que tu vida debe reflejar el ser irreprensible, esta integridad que Dios espera de todos sus siervos. Dios nos ayude, amados hermanos, para que como iglesia busquemos la santidad y la consagración para mantener esa vida irreprochable ante el Señor, para que el mundo
no vea el nombre de Cristo a través de nosotros los pastores pisoteado. Los pastores tienen que tener conciencia de que hay un juicio de Dios por ellos si no cuidan del rebaño del Señor. Y al mismo tiempo, la iglesia debe considerar el cuidado de sus pastores, acordarse de ellos, no solo en el sentido del buen recuerdo, ¿no? Porque esto está en el contexto de acuérdense de los extranjeros, acuérdense de las necesidades, suplan necesidades. La iglesia también debe suplir las necesidades de los líderes espirituales que Dios ha puesto. Ese es el sentido del texto también, no puedo dejarlo fuera. Pero al mismo tiempo, ¿cierto? Hay una invitación a la iglesia a tener esta actitud humilde, ¿cierto? Para obedecer y sujetarse con el fin de que haya una armonía en esta relación de líderes espirituales y miembros de iglesia. El Señor espera que no haya una resistencia a el mandamiento que Él está dando. Y esto es algo muy importante, hermanos amados, porque esto es algo establecido por Dios, no por mí. A mí no se me ocurrió este mensaje. Esto es lo que el Señor nos propone en esta hora, en este día. Y el Señor espera que nosotros lo cumplamos. Y a mí siempre me ha llamado la atención de que el Señor espera que el ministerio de los siervos de Dios sea desarrollado en un ambiente de alegría. Y obviamente cuando un pastor tiene que exhortar a un hermano y manifestarle que está equivocado, que está en pecado, eso no representa alegría. Al momento, como dice la palabra, ninguna disciplina es causa de alegría, sino de tristeza. Pero yo puedo dar fe y testimonio de que cuando nosotros vemos que a veces hay que enfrentar cosas tan complejas, tan difíciles, cuando hay una disposición del corazón a ser enseñados, a recibir la exhortación de parte de Dios a través del pastor, eso produce alegría en el corazón. Porque uno puede tener la convicción de que Dios va a obrar en esa persona, en esa vida, en esa situación, cualquiera que sea. Pero cuando una persona, por ejemplo, algo sencillo, por ejemplo, si estamos pasando un momento de crisis, una enfermedad, y estamos conscientes, ¿cierto?, de que Dios tiene el poder para sanarnos y queremos que la iglesia ore por sanidad y que el pastor venga y que ore para que yo me sane. No hay un problema, el Señor nos da toda la autoridad, ¿cierto?, las directrices para poder orar en esa dirección, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa si dentro de la exhortación que el pastor pueda hacer a mi vida, él me dice, hermano, quizás esta enfermedad es parte de los procesos que Dios quiere usar en tu vida para que aprendas algo para tu carácter? Y yo comienzo a decir, pero el pastor, en vez de venir a hablarme de milagros, en vez de afirmar mi fe, me dice tal cosa, ¿cómo se le ocurre? A eso me estoy refiriendo. Porque cuando eso está en el corazón, eso se percibe en el espíritu. Es decir, amados hermanos, que cuando hay obediencia y sujeción, y hay temor, ¿cierto?, de este obrar de Dios en esta relación recíproca entre el pastor y la iglesia, y cuando hay ese tipo de resistencia, no puede haber alegría. Y la persona va a quedar amargado y el siervo de Dios también. Dios espera que esta tarea de cuidado mutuo, pero principalmente del cuidado que los pastores deben hacer a la iglesia a través de la enseñanza bíblica, a través de la preocupación del crecimiento y la fructificación de los hermanos, sea hecho en un ambiente de gozo, de alegría, donde no hayan quejas de ninguna parte, donde el siervo no tenga que estar orando, ¿cierto?, porque los hermanos no le están permitiendo hacer el trabajo, ni tampoco los hermanos tengan que quejarse en relación al pastor porque no está viviendo en conformidad a lo que se predica o a lo que se enseña. Entonces, mis queridos hermanos, sin duda, Dios nos invita a buscar lo que es provechoso. Dios nos invita a buscar lo que edifica. Y estas ideas, estos pasajes que están acá, si tengo que resumir en una cosa, es busquemos la edificación. Si queremos ser edificados, obedezcamos al Señor. Respetemos a quienes Dios nos ha puesto como autoridad espiritual y sirvamos a Dios, ¿cierto?,
los pastores cuidando las ovejas del Señor de la manera que Dios lo establece, cuidando nuestros testimonios y enseñando bien la palabra del Señor, y al mismo tiempo la iglesia sujétese, obedezca, considere, recuerde a sus pastores. Imiten esa fe. Mi oración es que Dios me haga digno de este mensaje para poder servirles con amor, hermanos. Y si en algo he fallado públicamente, yo les pido perdón. Pero sepan que siempre anhelo de mi corazón es y será servir a Dios, amar a Dios a través de ustedes. Así que un abrazo grande para cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe, y espero que el Señor siga fortaleciendo nuestros vínculos de amor y de deseo de estar juntos en este servicio maravilloso a nuestro Señor. Amén. Que Dios bendiga su palabra y nos bendiga en esta hora. Padre fiel, te agradezco esta instancia, te agradezco por permitirme dirigirme a mis hermanos, te agradezco porque tú eres bueno, Señor, y tu palabra dice que has escogido lo vil y lo menospreciado. No tengo ninguna duda que de allí me sacaste, Señor. Y no tengo ningún orgullo, Señor amado, en mí mismo para decir que merecía estar donde estoy. Y te agradezco que, siendo imperfecto, pecador, me permitas hoy día estar en esta posición de tanta responsabilidad y privilegio. Y te pido ayuda para amar y poder bendecir a tu iglesia, Señor. Y te pido que tú obres también en el corazón de tu iglesia para que ellos puedan obedecer tu palabra. Y obedecerla no con el sentido de la obligación simplemente, sino con el entendimiento espiritual de lo que tú quieres transmitirnos a cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos tus ovejas. Y sé, Señor, que en la medida que nos sujetamos a los pastores que vemos, nos vamos a sujetar al pastor de pastores que no vemos. Por eso, mi Dios, te ruego tu ayuda y que nos esfuerces para que cada día, Señor, busquemos agradarte a ti. Santifícanos, Señor, en tu verdad y muéstranos cada día el camino a seguir. Bendiga a su iglesia, mi Señor, en este día y siga guiándonos, por favor, por amor de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que nos veamos pronto. Estamos en cuarentena, pero independiente de eso, tenemos el celular, podemos conectarnos y podemos estar cerca los unos de los otros. Que Dios les bendiga. Un abrazo cariñoso. Amén. Hermanos, antes de poder cantar juntos al Señor, me gustaría poder saludarles en el amor de Cristo, poder desearles bendición en este momento a cada uno de ustedes, en el cual no nos hemos podido ver, pero que esta situación nos sirva, ¿cierto?, para poder entender la importancia de la unión de la iglesia, la importancia, ¿cierto?, de congregarnos cuando se nos priva, ¿cierto?, a lo mejor de esta oportunidad de poder estar juntos, que podamos amarnos más y que podamos extrañarnos más, y en base a eso poder bendecir al Señor por la familia que tenemos, que es la familia de la iglesia. Y me gustaría invitarlos a alabar al Señor con esta alabanza, ¿cierto?, con el himno 183, o Gracia Admirable, en donde reconocemos esta gracia bendita del Señor, gracia que nos ha lavado, que nos ha limpiado, que nos ha salvado, que nos ha redimido, y que por sobre todas las cosas, ¿cierto?, nos da esperanza, nos da fe para seguir adelante, para confiar plenamente en nuestro Dios, el cual, aún en medio de esta situación, nos muestra su gracia, nos muestra su amor, su misericordia. Así que les voy a invitar a que juntos podamos alabar, podamos bendecir y podamos exaltar el nombre del Señor. Oh, gracia admirable, pecador salvó, perdido estaba yo, mas vine a sus pies,
La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí en luz como la del sol, podremos cantar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Amén. Que esta alabanza nos pueda servir para seguir confiando en nuestro Señor y seguir agradeciéndole por esta gracia bendita que nos muestra y que nos regala por medio de Jesucristo, por medio de su amor. Así que les quiero invitar a que sigamos unidos, sigamos celebrando las misericordias del Señor y celebrando sobre todo su amor infinito que Él ha tenido para con cada uno de nosotros.